Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el sendero Dao. Juego del fin de los días, soy el único que puede ver las pistas ocultas. Resumen. El apocalipsis ha llegado, desatando monstruos por todo el mundo. Jeremy, un estudiante de preparatoria con una vida pasada como mercenario, despierta con una habilidad de nivel SSS conocida como el Ojo de la Omnisciencia. Este poder le permite percibir pistas ocultas invisibles para los demás. Hay un cofre del tesoro plateado en la habitación de la izquierda, abrirlo con el pie garantiza un 100% de probabilidad de obtener un objeto de grado plata. Hay un jefe oculto en el baño de chicas, derrotarlo con una compresa seguramente te dará un pergamino de habilidad rara. Abofetear la estatua de cambio de trabajo 99 veces durante tu cambio de trabajo desbloqueará la clase oculta Dios profanador. Mientras el resto de la humanidad sigue viviendo con miedo, Jeremy ya ha obtenido varias recompensas de nivel Dios gracias a su Ojo de la Omnisciencia. Mientras otros todavía intentan descubrir cómo sobrevivir al apocalipsis, Jeremy ya ha alcanzado la cima de la humanidad, enfrentándose a los propios dioses. Capítulo 1. Alucinación. Escuela Media Moonlight. El ambiente se presenta despejado, bajo un cielo radiante y soleado. Jeremy, tú, ve más despacio, que no te escuchen. Dentro de un despacho situado en la cuarta planta del ala de profesores, Emma, la encargada de la clase 3, no pudo evitar jadear mientras su rostro se cubría de un intenso rubor. Se hallaba sentada en la silla de la oficina, sujeta por un brazo vigoroso. La mitad de su uniforme profesional de color negro había sido retirada, dejando al descubierto su pecho tierno y voluminoso, mientras que las medias oscuras de sus piernas habían sido recogidas hasta la altura de los muslos. Bajo la dirección del dueño de aquel brazo, el cuerpo curvilíneo de Emma se movía en un vaivén constante de ascenso y descenso, provocando que su pecho, lleno y suave, saltara de manera rítmica. A pesar de sus esfuerzos por contenerse, le resultaba imposible no dejar escapar gemidos cargados de tentación. Jeremy, posicionado detrás de Emma, esbozó una sonrisa y comentó en tono de broma, ¿no acabas de decirme que me diera prisa? Lo que quería era que concluyeras con esto rápido. Los ojos de Emma se inundaron de una mezcla de vergüenza, indignación y desconcierto al verse confrontada por las mofas de Jeremy. No lograba comprender cómo Jeremy, siendo apenas un adolescente que aún no alcanzaba los 18 años, poseía semejante resistencia. Al final, Emma no encontró otra alternativa más que emplear su boca. Jeremy se acomodó en la silla del despacho, experimentando una sensación de calidez envolvente. El cálido contacto provocó que Jeremy no pudiera evitar realizar una inhalación profunda. Su organismo comenzó a relajarse paulatinamente mientras perdía la mirada en el panorama que se extendía tras el ventanal. Bajo la cúpula de un cielo cerúleo salpicado de nubes blancas, los edificios de enseñanza se erguían en un silencio solemne. Se podía ver a algunos docentes transitando ocasionalmente con textos en sus manos, mientras grupos de jóvenes se congregaban en el césped del área deportiva, compartiendo charlas y risas. Al contemplar la serenidad que reinaba en el campus, Jeremy se sintió momentáneamente desorientado. Los sucesos ocurridos hace 3 años desfilaron ante sus ojos como si se tratara de un sueño efímero. Las estructuras colapsadas, el silbido de los proyectiles surcando el aire y los lamentos de las multitudes parecían eventos que habían ocurrido apenas ayer. Sin embargo, todo aquello había quedado en el pasado. En la actualidad, Jeremy no era más que un alumno de último curso de secundaria, un joven sin vínculos familiares. A menos que ocurriera algún suceso imprevisto, pasaría el resto de sus días en absoluta calma, sin la necesidad de volver a enfrentarse a los horrores de su vida anterior. En su existencia previa, Jeremy se desempeñó como mercenario en un territorio en conflicto, transitando diariamente entre ráfagas de disparos y detonaciones. Aquella etapa no solo le arrebató la vida en el frente de batalla, sino que le legó un agudo trastorno de estrés postraumático, TEP, que trajo consigo a este universo paralelo. De no haber contado con la fortuna de hallar a un psicólogo especialista tras su transmigración, es muy factible que hubiera incurrido en actos delictivos derivados de su tensión mental, terminando sus días en una celda.
Sea como fuere, el simple hecho de permanecer con vida constituía una suerte. Sacudiendo la cabeza, Jeremy se disponía a retirar la vista cuando, súbitamente, se quedó petrificado. Un renglón de texto comenzó a materializarse lentamente frente a él. Alerta, restan 29 minutos y 59 segundos para el arribo del juego del apocalipsis. ¿El juego del apocalipsis? ¿A qué se refiere esto?, se cuestionó Jeremy, invadido por el desconcierto. No obstante, antes de profundizar en sus pensamientos, el escrito se desvaneció y, por más que intentó localizarlo, no volvió a surgir. ¿Una alucinación? Jeremy se presionó el tabique nasal, descartando el suceso como un simple fallo de su mente. No era la primera vez, sus secuelas de guerra solían proyectar visiones con asiduidad. Parece que, tendré que visitar a Claire para que me suministre medicación estos días, reflexionó. Claire era la terapeuta que lo atendía desde su llegada a este mundo. Hasta la fecha, Jeremy había gozado de 3 meses de estabilidad mental e incluso consideró abandonar el tratamiento, de no ser por este aparente retroceso. Cuando la actividad de Emma se volvió más frenética, la conciencia de Jeremy retornó al presente. Un sonido cautivador llenó la estancia. Emma se encontraba de rodillas, con su cabeza en un movimiento ondulante, deglutiendo con rapidez mientras su busto blanco y delicado se mecía por la intensidad del acto. Al experimentar el contacto cálido y acariciar las facciones encantadoras de Emma, Jeremy alcanzó finalmente el clímax. Ella solo percibió un torrente ardiente en su boca e, instintivamente, contrajo la garganta y lo tragó. Al recobrar el aliento, la expresión de Emma se ensombreció de inmediato. Jeremy intuyó que se avecinaban reclamos, pues a ella le desagradaba que él terminara ahí debido a la intensidad del sabor. «Idiota. ¿Por qué no me avisaste?» Emma estaba lívida, apretando los dientes mientras intentaba pellizcar el muslo de Jeremy. Él le sujetó la mano con rapidez y se justificó: «Me distraje, te daré el aviso en la próxima ocasión. Dijiste exactamente lo mismo la antepenúltima vez, y esta ya es la cuarta. Lo haces adrede». Emma frunció el ceño con indignación. Aquel granuja siempre juraba que no se repetiría, pero siempre rompía su palabra. Jeremy sonrió con torpeza, en esta ocasión fue realmente un percance. Jeremy dedicó un tiempo a tranquilizarla, asegurándole repetidamente que incidentes de ese tipo no volverían a suceder, hasta que ella finalmente aplacó su enfado. Justo antes de retirarse, Jeremy creyó haber cometido un error de percepción, pero una línea de texto parecía flotar sobre la cabeza de Emma. Emma, persona común, alerta, tras el comienzo del juego del apocalipsis, despertará una facultad sobrenatural de rango A. Antes de que pudiera examinarlo con detenimiento, Emma cerró la puerta del despacho. Jeremy frunció el entrecejo, murmurando para sus adentros: «Esto, no parece una alucinación». Sus visiones previas se fundamentaban en sus vivencias pasadas, pero lo que acababa de presenciar era distinto. Si ese texto era fidedigno, ¿qué implicaba la llegada de ese juego? ¿Acaso el fin de los tiempos estaba cerca? Negó con la cabeza, desechando la idea por considerarla imposible, prefiriendo atribuirlo a su condición psicológica. Tras despejar su mente, Jeremy abandonó el edificio docente. Al bajar, saludó a varios colegas de la enseñanza como era costumbre. Un profesor le recriminó en tono jocoso: «Saltándote las lecciones otra vez, ¿no es cierto?». Los docentes de la secundaria Moonlight conocían bien a Jeremy, el prodigio que, pese a sus ausencias y falta de actitud estudiantil, siempre obtenía la máxima calificación en los exámenes. Eso solía provocar que Emma lo citara en su oficina para dialogar. Jeremy simplemente se encogió de hombros: «Ya le di mi palabra a Emma de que no se repetirá». Los profesores se mostraron satisfechos, malinterpretando la promesa de Jeremy como un deseo de enmienda, sin sospechar la verdadera naturaleza de su juramento. Tras la despedida, cruzó el área deportiva con la intención de regresar a su aula a descansar. Din din din. Mientras ascendía por las escaleras, el timbre anunció el fin de la jornada y una marea de estudiantes inundó los pasillos. Jeremy los observó con desinterés, pero esa mirada lo dejó paralizado de inmediato. Un frío intenso recorrió su columna. Y miles de líneas de texto brotaron ante sus ojos.
Aarón, persona común. Alerta, tras el juego del apocalipsis, se transformará en un zombi. Dino, persona común. Alerta, tras el juego del apocalipsis, se convertirá en un duende. Lin-Na, persona común. Alerta, tras el juego del apocalipsis, se tornará en un hombre lobo. Jeremy permaneció estático en el corredor durante un largo rato. Si la información del texto era veraz, ¿todos ellos pasarían a ser monstruos? La sola idea le erizó la piel. Alerta, quedan 10 minutos y 31 segundos para el arribo del juego del apocalipsis. Al observar el cronómetro visual, el semblante de Jeremy se volvió sumamente grave. No tenía la certeza de si aquello era producto de su mente, pero sentía que debía tomar precauciones. Si era solo su imaginación, sería lo ideal, pero si el fin del mundo acechaba, sus preparativos podrían salvarlo. Evaluó los riesgos y se dirigió a su clase. Con solo 10 minutos, no había margen para grandes planes. Por suerte, Jeremy solía portar armas, llevaba un par de navajas encima y otras tantas en su mochila. Tras abrirse paso entre la multitud, entró en el aula 3-1. La mayoría se había marchado, quedando apenas una docena. Muchos se extrañaron de verlo allí. ¿Qué haces aquí hoy? ¿Emma ha vuelto a visitarte a casa? Preguntó un muchacho delgado desde el fondo, confundido. Era Richie, su compañero de asiento y aficionado al anime. Se llevaban bien. He regresado por un asunto. Sujétame la mochila, ¿quieres? Replicó Jeremy, sin dar detalles. Se ubicó junto a Richie y observó a sus compañeros. Entonces, de forma imprevista, descubrió que en su salón había 2 individuos que despertarían facultades sobrenaturales. Capítulo 2. El juego del apocalipsis. Una de las personas detectadas era Bonnie, la delegada de la clase 3-1 y reconocida belleza de la institución. El otro individuo era su propio compañero de asiento, Richie. Según la información que se desplegaba ante sus ojos, Richie obtendría una facultad sobrenatural de rango B. Sin embargo, lo que dejó a Jeremy estupefacto fue Bonnie, ella despertaría una habilidad de nivel S. Este hallazgo obligó a Jeremy a observarla con renovada atención. Era el primer ser humano que encontraba con el potencial de alcanzar el rango S. Bonnie, al percatarse de la insistente mirada de Jeremy, frunció el entrecejo con fastidio. No sentía simpatía por un compañero que se ausentaba constantemente y que, aún así, lograba superarla en rendimiento académico. Desde su perspectiva, Jeremy no hacía más que desperdiciar su intelecto y su tiempo. A Jeremy no le pasó desapercibida la mueca de Bonnie, pero no le dio importancia. No tenía intención de entrar en disputas con una adolescente, pertenecían a mundos completamente distintos. Para ese momento, Richie ya había regresado con su mochila. Justo cuando Jeremy se disponía a tomarla, su compañero decidió darle un toque dramático. «Atrapa, Jeremy», exclamó Richie, lanzando el objeto mientras adoptaba una postura que consideraba heroica. Jeremy soltó un suspiro, habituado ya a las excentricidades de su amigo, y sujetó la mochila con firmeza. Crash. Debido a la inercia del lanzamiento, el cierre de la mochila se dio de golpe. Repentinamente, un arsenal compuesto por cuchillos de garra, hojas de clavo, bastones eléctricos, púas de combate, dagas curvas y sprays de defensa personal quedó expuesto ante todos. El aula se sumergió en un silencio sepulcral. Los presentes observaron con estupor el contenido del equipaje de Jeremy, incluyendo a Bonnie, quien lucía totalmente desconcertada. ¿Por qué alguien cargaría con semejante armamento en un día común? Richie, rascándose la nuca con confusión, preguntó, ¿acaso te estás preparando para una guerra o algo parecido? Jeremy, sin inmutarse por el escrutinio general, cerró la cremallera y contestó con total naturalidad, algo así. En efecto, se alistaba para una contienda, aunque su objetivo fueran los monstruos. Los demás alumnos intercambiaron miradas de inquietud y se distanciaron discretamente de él. Era preferible no estar cerca de alguien tan impredecible. Bonnie, por su parte, consideró seriamente si debía dar parte a los docentes. Richie, sin embargo, se mostró entusiasmado. ¿Una pelea?
cuenta conmigo. Como buen camarada, estaba dispuesto a luchar codo a codo, incluso si eso significaba compartir una paliza. Jeremy lo observó, a pesar de sus rarezas, Richie era una persona noble. Tras reflexionar un instante, Jeremy extrajo un cuchillo táctico y se lo entregó con solemnidad. Ve a la azotea y espérame allí. Iré a buscarte más tarde, le indicó con seriedad. Era un engaño. Jeremy no estaba seguro de poder protegerlo si el caos estallaba, así que mantenerlo aislado en un lugar despejado parecía la opción más prudente. Rayos, una daga militar. Exclamó Richie emocionado al recibir el arma, como si hubiera hallado un tesoro legendario. Algunos compañeros miraban con una mezcla de envidia y fascinación, mientras que Bonnie observaba a Jeremy con perplejidad, cuestionándose de dónde habría sacado tales objetos. Solo restaban 7 minutos. Jeremy tenía planeado volver con Emma. Aunque oficialmente eran profesor y alumno, en la intimidad eran amantes, y él no pensaba dejarla a su suerte. Antes de partir, decidió dirigirse al resto de la clase. Se comenta que un virus de rabia se está extendiendo por la metrópoli. Los contagiados se vuelven extremadamente violentos. Si no desean salir heridos, procuren conseguir algo con que defenderse. Tras soltar la advertencia, Jeremy se marchó sin dedicarles otra mirada. Ya había cumplido con informarles, su supervivencia ahora quedaba en sus propias manos. No se sentía obligado a ser el guardián de nadie. En el salón, las dudas no tardaron en aparecer. Algunos creían que era una broma pesada, otros señalaban que no había noticias de tal virus, pero unos pocos, por precaución, se guardaron cortapapeles en los bolsillos. Bonnie descartó todo como un berrinche infantil de Jeremy y se puso en pie para informar a Emma sobre la situación. Al salir, Jeremy se dirigió velozmente al edificio de la facultad mientras llamaba a Claire, su terapeuta. Al segundo tono, una voz femenina y gélida respondió. ¿Qué ocurre? Podría haber complicaciones pronto, la situación en el exterior es crítica, instruyó Jeremy mientras corría. Echa el cerrojo y quédate en la clínica. No te muevas de ahí, iré por ti. Tras un breve silencio, Claire respondió con un escueto, entendido, y colgó. Jeremy sintió un alivio parcial, ella era inteligente y no jugaría con su seguridad. Al poco tiempo, llegó al despacho de Emma, quien se preparaba para su siguiente lección. Al verlo, ella frunció el ceño con desaprobación, pensando que Jeremy buscaba otra excusa para faltar. Sin embargo, él la arrastró al interior de la oficina y cerró la puerta con llave. Emma, sonrojada y confundida por el gesto, intentó protestar diciendo que tenían clase, pero Jeremy la interrumpió con una seriedad que la dejó muda. Permanece aquí, no salgas por ningún motivo, le ordenó. Ella, al notar la gravedad en su rostro, asintió con obediencia. Jeremy se acercó a la ventana. El cronómetro mental reapareció, alerta, quedan 2 minutos y 31 segundos para que inicie el juego del apocalipsis. El conteo regresó a su mente, 10. 9, 5. 3, 2. 1. 0. Al principio, nada cambió. El viento soplaba entre los pinos y el campus seguía ruidoso. Jeremy temió que todo fuera un delirio de su mente hasta que alzó la vista. Sus pupilas se contrajeron por el impacto, el sol se había teñido de un rojo carmesí. Simultáneamente, letras de sangre comenzaron a escribirse en la bóveda celeste. Comienza el juego del apocalipsis. Introducción: aquellos que sucumban ante la luz de la evolución se tornarán en monstruos, los sobrevivientes se convertirán en jugadores. Los jugadores podrán obtener experiencia e ítems al eliminar criaturas, y algunos despertarán facultades especiales. Jeremy no sabía si alegrarse por su cordura o lamentar el fin del mundo. El texto continuaba describiendo la aparición de cofres de suministros y eventos periódicos, finalizando con una firma que le heló la sangre: planificador del juego, el colgado. Este evento ha sido provocado artificialmente, pensó Jeremy con horror. ¿Quién era el colgado? En el exterior, la multitud contemplaba el sol sangriento con rostros de confusión, tomando fotos, hasta que la tragedia comenzó. Mi mano, mi mano.
Gritó un joven aterrorizado al ver patrones rojizos extenderse por su piel. Su cuerpo empezó a emitir un resplandor escarlata, como si se incinerara desde adentro, mientras volutas de humo blanco comenzaban a brotar de sus poros. Capítulo 3. El ojo que todo lo ve. Oh, oh. Aquel joven lanzó un alarido de agonía extrema mientras su dermis comenzaba a deshacerse velozmente ante los ojos horrorizados de quienes lo rodeaban, dejando pronto al descubierto la musculatura que se ocultaba debajo. Sus facciones, antes atractivas, se deformaron de manera espantosa. Y no fue el único. Bajo el influjo del resplandor carmesí, muchos otros iniciaron su transformación. A algunos les brotaron colmillos y garras, mientras que otros, al igual que el muchacho, sufrieron una degradación cutánea. Se retorcían sobre el pavimento debido al dolor, y varios perdieron el conocimiento por la pura intensidad del sufrimiento. No obstante, en apenas unos breves instantes, estos sujetos enderezaron sus cuerpos y se incorporaron. Rugidos que no pertenecían a este mundo brotaron de sus gargantas. Al ponerse en pie, fijaron de inmediato su atención en los sobrevivientes que los rodeaban y se lanzaron sobre ellos con ferocidad. Estos seres, que ya no podían considerarse humanos, se desplazaban con una agilidad aterradora. En cuanto derribaban a una persona, abrían sus deformes fauces para desgarrar y devorar la carne de forma frenética en una escena de brutalidad absoluta. Monstruos, son monstruos. Gritos y lamentos desesperados resonaban por todo el recinto escolar mientras la gente huía en cualquier dirección. Sin embargo, eran como corderos llevados al matadero perseguidos por aquellas criaturas, transformando el campus en un infierno en cuestión de segundos. ¿Qué está ocurriendo? Emma, con el rostro pálido y aterrada, se estrechó contra los brazos de Jeremy. Jamás imaginó que el mundo, antes tan cotidiano, pudiera mutar en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Jeremy no respondió a la interrogante de Emma, pues en ese preciso instante, una serie de cuadros de diálogo color sangre brotaron frente a él. Inicia el juego del apocalipsis. Has obtenido una facultad de nivel SSS, el ojo que todo lo ve. Descripción: posees la capacidad de visualizar información oculta y pistas. Felicidades por ser el primer usuario en activar una habilidad de rango SSS en este juego. Se te ha otorgado un kit de regalo para novatos. Pista: si abres el kit de regalo mientras haces el pino, obtendrás el doble de beneficios. Jeremy leyó la última indicación y guardó silencio. ¿Doble recompensa por abrir el paquete mientras se mantenía sobre sus manos? En ese momento, no supo si mofarse de lo absurdo del poder o quedar maravillado ante su potencial. Tras un instante de duda, apoyó las palmas en el suelo y, ante la mirada estupefacta de Emma, se puso de cabeza. Jeremy pronunció con frialdad: abre el kit de regalo para novatos. Ding, el kit de regalo ha sido abierto. Beneficios obtenidos: espacio de almacenamiento X10M superíndice 3, mejora de físico básico X1, gema del despertar X1, guía del jugador novato, DIN, mecanismo secreto activado. Has recibido el doble de recompensas. Una tras otra, las alertas surgieron ante Jeremy, tal como su nueva visión le había sugerido. El hecho de realizar el pino activó el mecanismo oculto, otorgándole el doble de ítems. Jeremy apretó el puño, sintiendo una oleada de excitación, pues comprendía perfectamente lo que eso significaba. Con el inmenso poder del ojo que todo lo ve, podría incrementar su fuerza rápidamente y establecerse en este juego apocalíptico lo antes posible. Aunque desconocía las intenciones del creador detrás de este sádico juego, esas eran preocupaciones secundarias ante el reto de sobrevivir. No había motivo para indagar más ahora. Carecer de fuerza y saber demasiado solo lo llevaría a una muerte temprana. Din. Has conseguido un ítem sobrenatural, interfaz personal habilitada. Un panel traslúcido emergió súbitamente ante él. Nombre: Jeremy. Nivel: 1. Habilidad: ojo que todo lo ve, SSS. Atributos: fuerza 9, espíritu 9, resistencia 9, agilidad 9. Objetos: almacén de 20 metros cúbicos, potenciador de constitución X2, piedra del despertar X2, manual del novato X2.
Ver este panel estilo videojuego no lo desconcertó. Procedió a examinar sus adquisiciones. El almacén de 20 metros cúbicos era de calidad morada, raro, permitiendo guardar objetos inanimados. El potenciador de evolución, raro, subía 10 puntos a todos los atributos. La gema del despertar era de nivel naranja, preciosa, capaz de activar facultades en otros. Finalmente, el manual del novato, aunque era de calidad común, azul, era lo que Jeremy más valoraba, pues le otorgaría el conocimiento de las reglas. En ese momento, la voz de Emma lo trajo de vuelta con urgencia. Jeremy, no me asustes, di algo. Emma, al verlo aún de cabeza e inmóvil, estaba al borde del llanto, temiendo que le hubiera ocurrido algo grave. Solo entonces él recordó su posición. Descuida, me encuentro bien, la tranquilizó mientras se ponía de pie. Emma suspiró aliviada secándose las lágrimas. ¿Qué hacías así de repente? Me diste un susto enorme. Jeremy tosió con incomodidad, inventando una excusa, estaba reflexionando. Escuché que estar de cabeza mejora la circulación en el cerebro e hice la prueba. Funcionó bastante bien. Emma lo miró confundida, ¿de verdad? Cambiando de tema, Jeremy dijo, no hablemos de eso. Tengo un obsequio para ti. De la nada, una piedra del tamaño de un huevo con patrones misteriosos apareció en su mano. Era la gema del despertar. Había notado que la información sobre la cabeza de Emma había cambiado. Aviso, nombre, Emma, proceso de despertar de facultad rango A en curso. Jeremy pensó inicialmente que ella despertaría su poder de forma automática con el inicio del caos, pero se dio cuenta de que era un proceso gradual. Por suerte, tenía gemas de sobra. Para Emma, aquello era invaluable. Ella se cubrió la boca con asombro al ver la gema naranja. ¿Cómo conseguiste esto? Jeremy mezcló verdades y mentiras. El sistema me informó que fui el primero en despertar, así que me dio un kit de inicio y esto venía dentro. Úsalo, ve si puedes activar tus habilidades. Siendo un mercenario experimentado, Jeremy sabía que no debía revelar todos sus secretos. La traición era algo común incluso entre seres cercanos. Emma, sin dudar de él, utilizó la gema. Esta se transformó en un haz de luz que se fundió con su cuerpo. Al cerrar los ojos, destellos verdes brotaron a su alrededor, señal de una fuerza vital despertando. Jeremy aprovechó el tiempo y utilizó su manual del jugador novato. Una luz blanca inundó su mente con datos sobre niveles de monstruos, calidad de equipo y el cambio de profesión al nivel 10. Jeremy comprendió que esto era, básicamente, un RPG hecho realidad. No era de extrañar que el responsable se hiciera llamar diseñador de juegos. Capítulo 4. Cristales de energía. Posteriormente, Jeremy extrajo una probeta de evolución primaria. Se trataba de una jeringuilla de cristal que contenía un fluido de color púrpura, con un tamaño similar al de un dedo índice. Al proceder con la inyección, Jeremy percibió de inmediato la respuesta de su organismo, daba la impresión de que su estructura genética se agitaba sin descanso. Experimentó un calor abrasador que se difundió por su anatomía, parecido a una fiebre severa, lo que provocó que el sudor brotara de su frente. No obstante, esta sensación se disipó con rapidez. Una vez que su estado físico retornó a la normalidad, Jeremy consultó su interfaz de atributos y comprobó que todas sus estadísticas se habían incrementado hasta los 19 puntos. Además, notó que su agilidad de movimiento y sus reflejos habían progresado de forma notable. Al cerrar el puño, sintió que su potencia física se había más que duplicado, desbordaba un vigor inagotable. Tras habituarse a sus renovadas facultades, Jeremy optó por localizar a una criatura para evaluar su capacidad de combate. Observando a través del ventanal, su atención se centró en un zombi de mediana edad vestido con traje que erraba por el corredor. De inmediato, la información se manifestó ante él. Zombi, común. Nivel, 1. Vitalidad, 150/-150. Ataque, 12 a 14. Defensa, 2. Habilidades, ninguna. Sugerencia, este es un muerto viviente estándar de nivel 1, su punto vulnerable es la zona craneal. Jeremy reparó en la indicación inferior.
Al parecer, las facultades del ojo que todo lo ve eran más vastas de lo que supuso, siendo incluso capaz de detectar la debilidad de un adversario. Con indiferencia, Jeremy empuñó una daga táctica, abrió la puerta del despacho con determinación y salió al pasillo. El zombi, al percibir el sonido, se detuvo en el acto y dirigió su mirada hacia Jeremy. Fue en ese instante cuando Jeremy se percató, ¿no era aquel zombi su antiguo docente de historia? Sin embargo, debido a que la piel del profesor se había descompuesto totalmente, ni él ni Emma lo distinguieron al inicio. Al divisar a Jeremy, el monstruo arremetió con un vigor renovado, sus movimientos, antes pausados, se volvieron veloces y directos. Para cualquier individuo común, la ferocidad del atacante habría sido suficiente para provocar un pánico atroz. Pero Jeremy permaneció impasible, aguardando a que el zombi estuviera a punto de alcanzarlo antes de que su mirada, previamente serena, se tornara cortante y penetrante. Con un potente impulso de sus piernas, se movió con la rapidez de un rayo y propinó una patada directa a la espinilla del enemigo. ¡Crack! El sonido del hueso quebrándose retumbó en el corredor. La magnitud del impacto fracturó al instante la tibia del zombi, haciendo que astillas óseas perforaran la carne y provocando que la criatura cayera de forma estrepitosa al suelo. No obstante, tal daño no bastó para detenerlo. Aparentemente incapaz de sentir dolor, intentó incorporarse arrastrando su extremidad rota mientras abría sus fauces hacia Jeremy. Jeremy estaba listo. Su muñeca ejecutó un movimiento ágil y la fría hoja militar que sostenía se hundió rápidamente como el ataque de una víbora. ¡Pum! El acero se incrustó profundamente en el cráneo del zombi, dispersando materia cerebral por el aire. El cuerpo del monstruo se tensó súbitamente y el fulgor escarlata de sus ojos se extinguió. Has eliminado a un zombi de nivel 1. Recompensa, 5 puntos de experiencia. Observando los restos, Jeremy reflexionó. Llegar al nivel 2 requería 50 puntos, y cada baja otorgaba 5. Esto significaba que necesitaba abatir a otros 9 similares. Calculó la presencia de monstruos en esa planta. A diferencia de la oficina de Emma, que gozaba de privacidad, los profesores comunes compartían espacios de 3 o 4 personas. Con más de 10 despachos en el piso, calculó que habría al menos 20 criaturas. Jeremy confiaba en sus posibilidades. Ya había medido el poder de un zombi de nivel 1, aunque superaban a un humano promedio, no representaban un reto mayor si no lo rodeaban en grupo. Al pasar junto a otra oficina, una nueva notificación del ojo que todo lo ve emergió. Aviso, hay 2 zombis de nivel 1 en el despacho a su izquierda. Uno de ellos posee un cristal de energía de nivel 1. Un cristal de energía, pensó Jeremy, deteniéndose y recordando los datos del manual. Estos cristales eran energía condensada de los monstruos y servían como moneda universal para adquirir objetos, mejorar estadísticas o potenciar habilidades. Comprendiendo su valor, no vaciló y abrió la puerta. Un intenso olor a sangre inundó sus fosas nasales. El lugar era un caos de vísceras y fluidos, evidenciando la carnicería ocurrida allí. En medio de sonidos de masticación, Jeremy localizó a los responsables. En un rincón, una profesora zombi devoraba una mano, mientras el otro monstruo se alimentaba de una cabeza humana. Jeremy apenas pudo notar que la víctima era un hombre, cuyo rostro estaba ya irreconocible por el horror. Al entrar Jeremy, ambos cesaron su festín y clavaron sus ojos rojos en él. Jeremy mantuvo la calma. Los zombis, enfurecidos, se lanzaron al ataque. Con un movimiento fluido, Jeremy rotó su cadera y asestó una patada alta fulminante a la cabeza del primer zombi. El golpe fue tan exacto que pareció que la criatura había chocado voluntariamente contra su bota. ¡Boom! La sien del zombi se hundió y su cuerpo salió despedido contra un escritorio a varios metros, quedando inerte tras un breve espasmo. Has eliminado a un zombi de nivel 1. Recompensa, 4 puntos de experiencia. La zombi restante, más pequeña, se detuvo desconcertada. Un destello de temor cruzó su mirada, dudando si continuar. Vaya, así que puede sentir miedo, pensó Jeremy. Los poseedores de cristales tenían potencial evolutivo, pero a él solo le interesaba el objeto.
Presintiendo el final, la pequeña zombie intentó escapar por la ventana. Jeremy no permitió la huida. Sujetó su púa militar, tomó impulso y la lanzó con toda su fuerza. La púa rasgó el aire con un silbido feroz. ¡Zas! El arma atravesó el cráneo de la criatura, clavándola contra la pared. Has eliminado a un zombi de nivel 1. Recompensa, 6 puntos de experiencia. Jeremy se acercó para recuperar su arma y el cadáver cayó al suelo. Usando la púa, abrió el cráneo y extrajo el cristal de energía, una pequeña piedra cristalina con un brillo jade. Recordando las instrucciones, se la colocó en la frente. Sintió una frescura inmediata mientras el cristal se licuaba y se integraba en su cuerpo, potenciando su ser. Capítulo 5. Subida de nivel rápida. Tras la absorción del cristal energético, Jeremy consultó su interfaz y notó que su estadística de agilidad se había elevado a 20 puntos. Este atributo no solo incrementa la celeridad de desplazamiento del usuario, sino también su cadencia de ataque y reflejos. Los otros 3 parámetros otorgan diversas mejorías: la fuerza potencia el daño y la capacidad explosiva, la resistencia optimiza la recuperación y la dureza física, mientras que el espíritu agudiza la retentiva y la velocidad mental. Por ello, en etapas avanzadas, los individuos comunes pueden equipararse en poder a quienes poseen facultades sobrenaturales, aunque inicialmente progresan más lento al no contar con dotes adicionales. Después de integrar el cristal, Jeremy registró nuevamente los restos de los 2 zombies. Salvo algo de efectivo, no hubo más botín, ni rastro de equipamiento. Las criaturas de bajo rango rara vez sueltan objetos, algo que a Jeremy no le importó. Arrojó el dinero con desdén y abandonó el despacho. En un entorno apocalíptico, el dinero es tan fútil como el papel, incluso si la civilización se restaurara, surgiría un sistema monetario distinto que anularía el valor de esos billetes. Al cerrar la puerta tras de sí, Jeremy observó el recinto. La multitud frenética se había esfumado, dejando solo entidades monstruosas deambulando. Esporádicamente se percibían clamores de auxilio que pronto se tornaban en lamentos fatales. Al analizar a los engendros del exterior, distinguió zombis, licántropos, duendes y otras razas peculiares. La mayoría eran de nivel 1 y 2, con escasos ejemplares de nivel 3 entre los cientos presentes. Súbitamente, Jeremy avistó a un imponente monstruo de élite de nivel 5 en el área deportiva. Esta criatura, despojada de cualquier rasgo humano, se desplazaba a 4 patas con una presteza asombrosa. Poseía garras afiladas y una cola extensa, provocando que los demás monstruos la observaran con pavor. Aberración, élite. Nivel 5. Ataque, 145 a 151. Defensa, 37. Habilidades, zarpazo, roer. Nota: es un enemigo de élite. Con tu vigor actual, lo prudente es no desafiarlo. Jeremy percibió el peligro al ver las estadísticas. Las criaturas se dividen en 4 rangos: normal, élite, señor y jefe, con brechas de poder abismales entre ellos. Con su fuerza actual, dudaba incluso de poder escapar si lo enfrentaba. Apagó su cigarrillo y, empuñando su daga táctica, se dirigió a la oficina contigua. La progresión de los monstruos era más veloz de lo previsto, no imaginaba que aparecerían élites de nivel 5 tan pronto. Con ese ser en el estadio, era inviable para Jeremy cruzar hacia el edificio académico por Ritchie. Además, con Emma en pleno proceso de despertar, no podía alejarse demasiado. Por lo tanto, decidió limpiar esa planta de enemigos para asegurar un refugio y, de paso, progresar de nivel. A medida que Jeremy intensificaba su cacería, su experiencia aumentó vertiginosamente. Para cualquiera, estos seres resultarían aterradores, pero Jeremy contaba con la ventaja de la poción de evolución previa. Los de nivel 1 eran como infantes ante él, e incluso los de nivel 2 no suponían un riesgo real. Has abatido a un zombie NVL1. Más 5 exp, has abatido a un goblin NVL1. Más 6 exp, has abatido a un mutante NVL2. Más 15 exp. Con cada baja, Jeremy perforaba el núcleo de sus enemigos hasta que un fulgor dorado lo envolvió, indicando su ascenso. ¡Felicidades!
Has alcanzado el nivel 2. Recibes 10 puntos de atributo libres. Antes de especializarse en una clase, los jugadores obtienen 10 puntos por nivel para distribuir a voluntad. Jeremy asignó 5 a fuerza, sintiendo de inmediato como su potencia física se incrementaba, lo que lo motivó a seguir cazando. Simultáneamente, en la azotea del ala académica, ¿qué demonios hace esa gente? Richie murmuraba al borde del techo, observando el caos inferior. Debido a su miopía y la altura del 7º piso, solo veía borrones descontrolados. Pensando que Jeremy podría estar en una riña, lo llamó angustiado. Jeremy, en pleno combate, atendió. ¿Qué ocurre? ¿Te sucedió algo? Preguntó mientras pateaba a un zombi. No soy yo, eres tú el del problema. Exclamó Richie. Vi el alboroto abajo. ¿Cómo pudiste dejarme aquí mientras te enfrentas a todo solo? ¿Ya no somos hermanos? Jeremy guardó silencio. ¿Richie había malinterpretado todo? Recordando que su amigo no distinguía a nadie a más de 3 metros de distancia sin gafas, lo comprendió. No hay nada abajo que deba preocuparnos. Quédate ahí arriba y echa el cerrojo. No le abras a nadie excepto a mí, instruyó Jeremy rápidamente antes de colgar para enfrentar a 2 zombis más. Entendido, respondió Richie. Tras cerrar la puerta, se disponía a jugar con su móvil por aburrimiento cuando divisó un resplandor áureo en un rincón. Al acercarse, descubrió un peculiar cofre dorado. El tiempo transcurrió y el ocaso oscureció el firmamento. Has abatido a un Goblin NVL3. Más 35 exp. En la zona de descanso, Jeremy decapitó a un duende, alcanzando el nivel 3. Había cambiado su púa dañada por un machete. El edificio tenía más enemigos de los supuestos y solo había despejado la mitad. Lo que más le frustraba era la nula obtención de equipo tras tantas bajas, estadísticamente debería haber conseguido algo. Apartó el cadáver, bebió agua de un trago y regresó con Emma. Ella seguía en trance, pero el fulgor verde era más intenso. La energía vital era tal que brotes vegetales surgían del suelo y las macetas florecían. Jeremy intuyó que su poder se vinculaba a la flora. Al salir nuevamente del despacho tras descansar media hora, la oscuridad era total. Las luces del campus se encendieron. Los zombis ahora estaban estáticos, como monumentos, moviéndose con una lentitud extrema, casi dubitativa. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero DAO.